Hermanos, Señor, te rogamos que al abrir tu palabra, tu Espíritu nos instruya, que como iglesia podamos comprender lo que significó la angustia de nuestro Salvador Jesucristo, por la consecuencia de llevar nuestros pecados en la cruz, vivir angustiados, Señor, en nuestro lugar. Trae salvación, por favor, en esta tarde te lo rogamos, en Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, hermanos, por favor. Hace cerca de 2023 años estuvo en este planeta Tierra un hombre llamado Jesús de Nazaret. A los 33 años estaba siendo crucificado. Él dijo ser el Hijo de Dios, mostró que era todopoderoso. La Biblia dice que Él fue sin pecado y que era Dios mismo, y aún así murió crucificado. ¿Por qué murió? Porque Dios estableció en Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte. La paga, el salario, la recompensa, lo que se merece, era una ración o cantidad pagada a los soldados romanos por pago de comida, una compensación justa. La muerte es la separación de Dios, de la vida que solo Él puede dar. No tener salvación de Dios es lo contrario. Lo que el hombre merece por su pecado entonces es la separación eterna de Dios. La salvación resuelve esto. Jesús vivió y sufrió la separación, la consecuencia de tu pecado y del mío. Cristo sufrió la angustia de la separación. En primer lugar, veremos que Él sufrió la separación en forma de traición con sus discípulos. Judas le entregó. Estaba profetizado según Salmo 41:9, que el que de su pan comía alzó contra él su calcañar. Salmo 41:9. Sus discípulos todos les dejaron, dejándole huyeron, incluido Pedro, que había prometido ir con él aún hasta la muerte. Aunque me sea necesario morir contigo, había dicho Pedro. Jesús ya se los había anunciado antes en el Getsemaní. Todos vosotros os escandalizaréis, tropezarán, se caerán, como si fueran caminando tranquilos y de repente se les pusiera una serpiente enfrente y les provoca inestabilidad. Zacarías 13:7, 500 años antes, había profetizado: hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas. Pero en segundo lugar, sufrió la separación con la gente, con el pueblo. Acompáñame a Mateo 27:38, por favor. Mateo 27:38. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza, y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Lo crucificaron. La crucifixión no era una muerte ordinaria, fue una muerte de cruz, según Filipenses. Una muerte infame, degradante, deshonrosa, vergonzosa, doliente y humillante. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Isaías 53:7. Vemos en este pasaje que Cristo sufrió la separación en forma de injuria y escarnio del pueblo. Cristo estaba crucificado entre pecadores, entre dos ladrones, y Él, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, fue crucificado. Isaías 53:9. Vivió angustia por la injuria y el escarnio. Los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza. El pueblo, muchos de ellos habían sido sanados por Él. Injuriar viene de una palabra griega que se compone de 2 palabras, reputación y lento. La palabra es blasfemeo, de ahí proviene blasfemia.
es negar el buen reconocimiento al que es digno de respeto. Esto revierte la veneración, los valores morales de Jesús. Hablar malvadamente en contra de alguien usando un lenguaje abusivo para dañar la reputación. Él es Dios y dañaban su reputación negándole. Le tachaban de loco y de mentiroso, blasfemaban contra él. Maldecían con reproches, calumniaban, decían que era mentiroso. Criticaban fuertemente con cosas desagradables. Hablaban de Jesús como de alguien maligno, dañaban su reputación con sus palabras. Ya había sido acusado de blasfemia, porque dijo que podía perdonar pecados, y sí, porque Él es Dios. Caifás le dijo, ¿eres el Hijo de Dios? Y él dijo, tú lo has dicho. Entonces rasgó sus vestiduras, diciendo, ha blasfemado, y le escupieron, le dieron puñetazos y bofetadas. El pueblo meneaba la cabeza y estiraba la boca, según el Salmo 22. Hacían un ademán viéndolo en la cruz y diciendo, era una expresión de que decían, no es posible. Veían su sufrimiento y su vergüenza. Le decían, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres el Hijo de Dios. Pero no solamente los que pasaban el pueblo le injuriaba, los principales sacerdotes con los escribas y los fariseos y los ancianos le escarnecían, religiosos y políticos. Escarnecer viene de 2 palabras, en y jugar, hacer un juego de la persona, sin amabilidad, sin amor, mofarse, ridiculizarse, burlarse de la persona. Ya lo habían hecho. En el capítulo 28-30 le desnudaron, le pusieron un manto de escarlata, una corona de espinas, una caña en la mano en vez de un cetro real, y le hincaban la rodilla diciendo, salve, Rey de los judíos. Le escupían y le golpeaban con la caña en la cabeza. A otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en Él. Realmente no creerían en Él porque se burlaban. Y por último, los ladrones, los pecadores, le injuriaban también los ladrones. Los dos, el que estaba a la izquierda y a la derecha, le injuriaban. Aún el que luego se arrepintió y Jesús le salvó, al principio le injuriaba. Hebreos 12:3 dice, considerar aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Esta palabra contradicción viene de 2 palabras, decir y en contra. Alguien que está en rebelión, alguien que está en su disputa. Qué amor de nuestro Señor, qué perdón, si devolver mal por mal. Jesús sufrió la separación del pueblo, de los religiosos, de los políticos y de los pecadores. Pero mayor que todo lo anterior, considero el tercer punto. Sufrió la separación en forma de desamparo de su Padre. Versículo 45. Y desde la hora 6 hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9. Lucas nos dice esta información en el 23:44. Cuando era como la hora 6, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9, y el sol se oscureció. Algunos dicen, no hay forma de decir exactamente qué sucedió, hermanos, pero lo que sí es claro es que hubo tinieblas por toda la tierra. Recordamos en Éxodo la plaga de las tinieblas, y dice la palabra de Dios que la gente no se podía ver, que estaban todos sentados porque si caminaban se podían tropezar. Y había luz solamente en la casa del pueblo de Israel. Pero en este momento, hermanos, toda la tierra se llenó de tinieblas. No era de noche, era de día, eran las 12 del día. Posiblemente unas densas nubes que estaban entre el sol y la tierra. Y aún si el sol no llegaba a la tierra y estaban más cerca del sol, la luz no podía llegar a la tierra y posiblemente tampoco podría llegar a la luna, y en la otra parte de la tierra tampoco había resplandor de la luna. Tinieblas en toda la tierra. Para Dios no hay imposibles. La Biblia enseña que en el cielo no hay necesidad de sol porque Dios lo ilumina todo. Jesús dijo, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Pero Dios, Cristo, iba a dejar de estar aquí. Su Padre se había apartado y no había luz más en el mundo. Aquí en la crucifixión fue lo contrario. Jesús ya no estaría en esta tierra.
las tinieblas llegarían de nuevo. Sin Dios no hay luz. Sin la presencia de Dios en el cielo, solo hay separación eterna de Dios, el infierno. Cerca de la hora novena, habían pasado 3 horas de completa oscuridad. Y al final de esta tercera hora, de las 3 horas, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactaní, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? 3 horas de desamparo y de desolación del Padre, y al final Jesús expresa en hebreo el nombre corto de Dios y en posesivo: mi Dios, mi Dios. Recordemos que el Señor Jesucristo estaba pasando un sufrimiento físico extremo. Posiblemente cuando Él lo expresaba, su cansancio no le permitía que fuera escuchado bien. Entonces posiblemente decía: Elí, Elí. Y esta última parte, como una exhalación, los judíos entendían ya, que es Jehová. Eliyá es Elías. Posiblemente por eso ellos decían: llama a Elías. ¿Por qué me has desamparado? Me has dejado en tiempo de necesidad, abandonado, olvidado, sin amparo, sin favor, sin protección, sin defensa. El contraste con las palabras de Jesús anteriormente. Él dijo: porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre. También había dicho: yo sabía que siempre me oyes, cuando Él oraba. Y también dijo: creedme que el Padre es en mí, Juan 14:11. Qué contraste de sus declaraciones anteriores con este momento de desamparo y desolación del Padre. Jesús entonces vivió siempre en la compañía de su Padre, nunca le había dejado solo, siempre le oía y estaba con Él. ¿Por qué expresó entonces esto Cristo? El Salmo 22, hermanos, es uno de los salmos que se les conoce como mesiánicos, profetiza la obra de Cristo. Acompáñame al Salmo 22, por favor. Cristo cumplió la ley, Cristo cumplió la Escritura. Se dice que este Salmo 22 completamente aplica a Cristo. Hay otros salmos mesiánicos que solamente algunas porciones. Se cree que todo el Salmo se aplica a Jesús. Él estaba cumpliendo asombrosamente las Escrituras en el horror del todo y dando testimonio de la perfección del plan de salvación. Se sentía desamparado. ¿Por qué? Necesitaba defensa, necesitaba protección de los malignos. Vamos a entender más a detalle el desamparo, la desolación y la separación que sufre Cristo en el Salmo 22. En el versículo 1 y 2, Él expresa preguntas y declaraciones de desamparo, de la angustia que estaba viviendo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Jesucristo estaba sin reposo físico y mental. Jesús no solamente oró en Getsemaní, Él oraba en todo momento. Cristo estuvo entonces orando aún en la cruz, continuamente durante toda su crucifixión, y hasta la muerte ora cuando entrega su espíritu. Él estaba expresando la desolación sin pedir una respuesta a un reclamo del Padre. En el versículo 3 y 4, Cristo expresa la fe en su Padre. Él era un Padre santo y es un Padre libertador. En eso Él está poniendo su fe, en que le libraría Cristo de la muerte. Cristo expresa su condición de angustia del 6 al 10 por la separación. Gusano, oprobio, deshonra o vergüenza pública de los hombres, algo abominable o insignificante. Esta palabra gusano, una cochinilla del cual se obtenía el color carmesí, como la de la sangre que Él derramó. Despreciado del pueblo, desechado por los hombres y menospreciado. Isaías 53:2. En el versículo 11, Él hace una petición a su Padre, que no se separara de Él. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Dios utiliza gente, pero en ese momento la gente le había traicionado. La petición era: no te alejes de mí, porque la angustia está cerca. Él deseaba y oraba por la compañía de su Padre en momentos de angustia. Ni sus discípulos más cercanos estaban para ayudarle.
La primera mención de su angustia fue en el Getsemaní, como vimos ayer. Él ahí comenzó a entristecerse en gran manera y continuó su angustia y su entristecimiento en gran manera hasta llegar a morir. Cuando él se angustia, mostró temor, falta de coraje, impetuosa decisión y esfuerzo del ánimo, del valor, atribulado como hombre, afligido, con congoja, ansiedad, un temor opresivo. La congoja es una pena intensa exteriorizada con llanto o quejas. La ansiedad es un estado de agitación, como veíamos ayer, inquietud o zozobra de ánimo. Versículo 12 y 13, Cristo expresa cómo sufrió el ataque de los hombres, la separación de los hombres. Me han rodeado fuertes toros de Basán me han cercado. Basán es una tierra de ganados con el más rico pastizal de Palestina, por lo mismo producía los animales más grandes y fuertes. Los ataques de la gente al verlo crucificado eran grandes y fuertes, lo dañaban, lo atacaban, lo devoraban como un león rapaz y rugiente. Versículo 14, la angustia física ante la muerte. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Jesucristo perdió estabilidad por los daños en sus huesos, por los golpes que le provocaron estos. Como el agua cae y se escurre, así su cuerpo sin fuerzas, sin poder estar en pie. Me recordó a la parábola de los hombres malvados que golpearon y dejaron muerto al hijo del dueño. Cristo le tocó lo peor. No hay parecer en él ni hermosura, le veremos más inatractivo para que le deseemos. Su rostro desfigurado por los golpes. Isaías 53:2. Pero esa frase ha sido derramada como aguas también por la gran transpiración por el sol intenso del Medio Oriente. Isaías 53:12 nos dice, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y todo por pagar tus pecados y los míos. Trate usted de sostener el agua en sus manos, se le va a ir, se le fue la vida. Primera de Juan 2:2, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. He sido derramado como aguas también se refiere a su sangre derramada. En Levítico 17:11, porque la vida de la carne en la sangre está. No podía él morir de otra forma sin la crucifixión. Tenía que haber derramamiento de sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Hebreos 9:22. La remisión es enviar lejos los pecados, perdonar los pecados, en pocas palabras. En ese mismo versículo 14, mi corazón fue como cera, seguimos en la angustia física de la separación, derritiéndose en medio de mis entrañas, su corazón derritiéndose por el amor que dio a los hombres y que no fue correspondido. Al contrario, fue odiado, descorazonado, desalentado, con un gran dolor de corazón. Pero aún así, él oró por los transgresores, Isaías 53:12. ¡Qué amor! No devolviendo mal por mal, sino devolviendo el bien por el mal. Que cuando le maldijeron no respondió con maldición, cuando padeció no amenazó. Segunda de Pedro 2:23. ¿Y tú oras por ellos? ¿Pides que Dios les bendiga? El amor de Dios es un incomparable amor. Pablo llegó a entender este gran dolor de corazón. Aunque amándoos más, sea amado menos. Jesús lo vivió al máximo. Como un tiesto se secó su vigor, versículo 15, y su lengua se pegó a su paladar. Era tal la necesidad de agua que sus glándulas salivales no producían saliva, y se pegó su lengua al paladar, estaba deshidratado. Dios le permitió tener una mente lúcida hasta el fin. El que exclamó, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. En esta ocasión dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Salmo 69:21. Versículo 16, horadaron mis manos y mis pies, agujeraron las manos de nuestro Salvador y sus pies para sostenerlo en el madero, muy posiblemente debajo y muy cercanamente de la muñeca, para que no se desgarrara su palma. Contar puedo mis huesos, versículo 17, no se los rompieron. Adelantaban la muerte y aumentaban el sufrimiento, pero Él fue el Cordero de Dios sin defecto,
La ley pedía una oveja del sacrificio que no debía de ser perniquebrada. Y Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y entre tanto ellos me miran y me observan. Versículo 18 vemos la vergüenza pública. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes, tanto su ropa interior como su ropa exterior. Sus vestidos repartidas en 4 soldados, su ropa, la túnica, sin costura, tejida de arriba abajo, fue sorteada, similar a la de la túnica del sumo sacerdote, de una sola pieza, para que no se rompiera. Levítico 28:32. Jesús es nuestro sumo sacerdote, que entra en el lugar santísimo para ofrecer sacrificio por nuestros pecados, solo que una sola vez y para siempre, por cuanto murió, al pecado murió una sola vez por todos. Romanos 6:10. Jesús sufrió la cruz menospreciando el oprobio. Oprobio es ignorar la vergüenza o la ignominia, que es ofensa grave que sufre el honor o la dignidad de una persona. Jesús desnudo, sufriendo la vergüenza por amor de ti y de mí. La petición de Cristo en la cruz con respecto al desamparo de Dios la vemos en el versículo 19. Mas tú, Jehová, no te alejes. Fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. En angustia, pero seguía orando. Confiaba en Dios. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Él prometió que si fuera librado, anunciaría su nombre a sus hermanos, versículo 22. ¿En qué consistió entonces el abandono de Dios Padre? Este fue temporal. Mientras cargaba el pecado de todos nosotros, Dios no trató a Jesús como pecador, Dios trató a Jesús como pecado. Segunda de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Y al pecado hay que darle muerte, porque la paga del pecado es muerte. Si entendemos esto, darle muerte, separarnos del pecado, entenderemos entonces por qué debemos despojarnos del pecado que nos asedia, Hebreos 12:1. Entenderemos por qué debemos hacer morir lo terrenal en nosotros, Colosenses 3:5. Entenderemos por qué Dios expulsó a Adán del paraíso. Entenderemos por qué hay un infierno separado del cielo. Entenderemos por qué no debes unirte en yugo desigual con el incrédulo, Segunda de Corintios 6:14. Entenderás por qué debes separarte del mundo, no hacerte a la forma de ellos, Romanos 12:2. Y entenderás por qué no debes juntarte con alguien que se dice hermano y es fornicario, maldiciente o borracho. Con el tal ni aun comáis, Primera de Corintios 5:11. Pero ese pecado que debía ser destruido era tuyo y mío, no era de Jesús. Qué amor morir en nuestro lugar. Jesús vivió la angustia por estar separado de su Padre, por llevar mi pecado, el tuyo y el de toda la humanidad. ¿Qué temía Jesús? Estar alejado, separado de su Padre, la separación eterna de Dios, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Salmo 16:10. Hubo un verdadero abandono del Padre por tu bien y el mío. Dios tenía un propósito, que Cristo llevara tu pecado y el mío. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Isaías 53:6. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y en cuarto y último lugar, Cristo sufrió la separación de forma física, la muerte. Mas Jesús, regresemos por favor a Mateo, al pasaje de Mateo. Mateo 27:50, por favor. Cristo sufrió la separación de forma física, la muerte. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Jesús murió. La paga del pecado es muerte, separación de la vida. Y el Espíritu vuelve a Dios que lo dio cuando el hombre muere, Eclesiastés 12:7. Él entregó el Espíritu, murió, dejó de vivir. El que había resucitado muertos, murió. ¿Y por qué murió? 3 cosas: para que vivas con Él,
quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él, pero también para que vivas para Él, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. 2 Corintios 5:15. Pero también murió para que sea tu Señor para siempre, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Romanos 14:9. Cristo murió en lugar nuestro. Romanos 5:8. Cristo murió por nosotros. Esta preposición por es en lugar de nosotros. Tomó nuestro lugar. Jesús tomó el lugar que te correspondía. Morir, cada uno de nosotros merecíamos por nuestros pecados. Deberíamos de pensar como el ladrón arrepentido en la cruz. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este Jesús ningún mal hizo. Marcos 15. En febrero tomamos una carretera y yo por equivocación, por seguir el mapa, llegué a la cuota, a la pluma para pasar, pero no traía efectivo. Y entonces le digo, ¿puedo pagar con tarjeta? Dice, no. Y entonces le digo, ¿podría usted pagar por mí? Eran 40 pesos. Y me dice, ¿yo pagar por usted? Casi faltó que me dijera, ¿está usted loco? ¿Cómo voy a pagar por usted? Gracias a Dios que Jesús quiso pagar en lugar tuyo y mío. Vivamos agradecidos, hermanos, y que se note. Al principio inicié con la primera parte de Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Pero escuche el término de este versículo. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. No dice, mas la paga de Dios es la dádiva. No dice, mas la paga de Dios es la dádiva, un regalo. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Es la gracia de Dios, la vida que nunca terminará. Con Él y para siempre con Él, con Jesús. Cristo sufrió la angustia de la separación por amor a ti y por amor a mí. Reflexiona en este versículo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió en lugar de nosotros, por nosotros. Romanos 5:8. ¿Lo crees? Un día vas a morir, un día voy a morir. ¿A dónde irá nuestra alma? Si tú el día de hoy crees que Cristo murió en tu lugar y que es el único que te puede salvar y reconoces tu pecado, no el de Él es santo, Él es Dios, pero llevó tu pecado. Díselo a Dios en esta tarde. Arrepiéntete de tus pecados, confiésale a Dios que crees en su Hijo como tu Salvador, el único que te puede perdonar y salvar. Cierra tus ojos, por favor. Si tú crees esto, díselo a Dios. Él te escucha. Él ve el corazón. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Hoy es el día de salvación. Nadie tiene la vida comprada. Si tú no estás seguro que el cielo es tu hogar, asegúrate el día de hoy. Arrepiéntete de tus pecados y cree en Jesús. Pon tu confianza en Él. Señor, te agradecemos porque nuestro Salvador Jesucristo, tu único Hijo, murió en nuestro lugar, sufrió la separación de sus amados, de su pueblo, la tuya y la de su cuerpo con su espíritu. Te rogamos que siempre podamos valorar el sacrificio por amor y que nuestra vida se manifieste en santidad y en amor. Sigue trabajando en nosotros, haznos una iglesia santa, una iglesia amorosa,
Una iglesia, Señor, que comparta este evangelio. Nosotros somos, Señor, vasos de barro, pero la excelencia es tuya, este gran tesoro de tu evangelio, lo único que puede salvar al hombre, porque en ninguno otro hay salvación. Bendice, Señor, tu palabra, que tu nombre sea glorificado. Recibe la honra y la gloria que tú mereces.